Creo que nos sirve de escenario la posesión de la magistrada Mari Raquel, menos mal, mujer. Estas instancias tienen que llenarse de mujeres, todo el Estado colombiano, porque esa es la realidad del mundo actual y el que está por venir cada vez más. La marca femenina es absolutamente importante para construir una visión mucho más plural, desde muchos más ángulos y mucho más pertinente para la defensa de la vida, que al final es el objetivo de la práctica jurídica y la práctica política. El momento está asignado por varios aspectos que se juntan y que es importante recoger como en un ramillete para saber qué nos puede esperar, qué caminos podríamos tomar. La elección de la nueva fiscal, indudablemente, bastante discutida, debatida, intensa, las circunstancias que rodearon el tema de la terna que me tocó a mí presentar, que quise hacerla así. Básicamente ese es su sentido, tener una fiscal mujer, pero además sin que haya tacha, por lo menos en su pasado, en su actividad jurídica, y además que tuviera una experiencia muy fuerte en las labores de la Fiscalía, que es lo que tiene que dirigir. La Fiscalía, entidad creada en la Constitución, en la Constituyente del 91, más por el influjo del entonces presidente de la Asamblea Constituyente, Álvaro Gómez Hurtado, consensuada con las demás fuerzas que allí hicieron parte, varias de ellas ya no existen, pero dejaron esa marca que ha sido discutida en el tiempo. Yo la he discutido mucho. No porque no crea que haya que tener una fiscalía, una entidad especializada en la investigación del crimen, con la capacidad suficiente y la independencia suficiente para hacerlo, sino porque creo que en diversos momentos de esta historia, desde la Constituyente hasta el día de hoy, ha sido usada por grupos criminales que han sabido, tienen poder para ello, cooptar secciones institucionales del Estado, y por la política misma. Incluso pareciera que la cooptación política es el mecanismo, el puente que permite la cooptación criminal. Y la necesidad entonces, en este momento, de independizar la Fiscalía de la política y del crimen se vuelve fundamental. Los hechos incluso de estos últimos días muestran un camino que ojalá se profundice. Por primera vez se ha destruido una banda de contrabandistas. Los contrabandistas no como nos los imaginamos, como eran antiguamente, alguien que cogía una lancha y metía alguna mercancía, generalmente porcelana china o vinos de Israel o whisky, o una señora por ahí en un bus de transporte terrestre. Eso desapareció hace mucho tiempo. Contrabando hoy es la otra cara del narcotráfico. Si uno quisiera recorrer otra vez la tesis de la economía política, es cómo se realiza la mercancía que se vuelve dólares en el exterior, pero que por provenir de Colombia se tiene que volver pesos, no por provenir de Colombia, sino porque su propietario vive aquí. Y el mecanismo de transformación en pesos, que técnicamente llaman lavado de activos, es el contrabando. El contrabando, por tanto, no se hace ya en un bus o en una lancha pequeña por allí. El contrabando es una actividad que hace parte de las organizaciones multicrimen, les llamamos así, poderosas, que es la manera de volver dinero colombiano, la cocaína, y que ha sido capaz, por tanto,
de cooptar numerosas instituciones públicas y ponerlas a su servicio. El contrabando entra con firma oficial, en containers con sello de la DIAN, con toda una institucionalidad y normatividad que lo protege. Pero se protege más el contrabando en Colombia porque se vuelve pesos que la misma actividad narcotraficante que exporta la cocaína. Estábamos desde incluso antes de tomar posesión aquí en este Palacio de la Presidencia, siguiendo la opción de dar el primer golpe grande en la historia de Colombia. Y ayer se dio, aún está incompleto. No puedo hablar todavía mucho del tema. Como era lógico, aparecen funcionarios públicos, pero obviamente los grandes capos que incluso tienen capacidades de protegerse. Ese hecho es sintomático. Si logramos perseverar allí y lograr que la Fiscalía no solamente tenga la potencia tecnológica que es necesaria, incluida la inteligencia artificial, algo que es fundamental, que yo viví como parlamentario y que tiene que ver con una técnica, pero no necesita tanta matemática como la inteligencia artificial, que es sistematizar la investigación. Eso lo practiqué como parlamentario y me dio un resultado excelente porque durante 10 años pude descubrir los nexos sin ser un investigador jurídico, sino simplemente en mi función de control político parlamentario, los nexos entre muchos dirigentes políticos de alta gama y los grupos paramilitares que eran los mayores exportadores de cocaína del momento. ¿Por qué había impunidad en ese momento? Porque cada crimen, cada delito se investigaba por separado. Solo había un testigo que generalmente mataban, o no había, entonces se archivaba. Lo que hice, siguiendo la tesis del padre Javier Giraldo, fue recoger los varios procesos archivados en una región, leerlos juntos, y aparecía la verdad. Verdad que después confirmó y desarrolló y profundizó la Corte Suprema de Justicia ya en el famoso proceso de la parapolítica, que muy valientemente esa Corte acogió y desarrolló y nos mostró una dantesca realidad, el que el poder político estaba íntimamente ligado al poder criminal. Pareciera que hubiera quedado ahí en la historia, que se hubiera resuelto precisamente con la investigación, el proceso, el juicio, las confesiones, la condena. Los mismos paramilitares llegaron a confesar cómo habían entrado dentro de la fiscalía, etcétera, pero el problema sigue vigente. Ya no bajo los mismos protagonistas, no las mismas formas, pero lamentablemente aún toca desligar el estado del crimen, y eso es fundamental para la paz. En medio de esas discusiones que han sido largas, profundas, que hacen que parte de la sociedad prefiera más bien mirar para otra parte, que a otra parte de la sociedad le da asco los olores que salen de este tipo de instituciones colombianas que deberían ser el fruto de la Asamblea Constituyente, pero a veces se refundan de manera oscura y hay que volverlas a liberar y estar pendientes. Pues aparece la discusión también de la reforma a la justicia. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia actual y nosotros, yo como presidente en mi función de entregar la terna, hemos acertado. Ya la vida dirá si esto que acabo de decir es cierto o no. Ya. Pero yo creo que hemos acertado. A pesar de todo, magistrado Gerson me dice. Pero, pues la práctica nos lo dirá. Pero me parece que la Fiscalía está en manos de una persona ya escogida por la Corte Suprema, como es su función constitucional,
que puede dar una garantía de una lucha, de una pelea para separar la Fiscalía completamente de cualquier sospecha de intimidad, de incesto con el crimen en cualquiera de sus secciones y abordar la lucha contra la impunidad. Y la lucha contra la impunidad es la misma lucha por la verdad y por tanto es una base fundamental de la paz. Ahora tenemos la reforma a la justicia por delante. En alguna ocasión hablamos de crear un comité, una comisión, que trabajara desde diversas ópticas una reforma. Creo que nos ha pasado, como muchas cosas en Colombia, el deseo de escribir el tratado final, perfecto, que nunca será perfecto. Y al hacer un volumen de reformas que ya deberían ser tramitadas es en varias leyes, entre otras, se puede perder la efectividad de una aprobación hacia el centro de lo que parece estar haciendo, creando dificultades a la justicia penal. Y por tanto, en lo que tiene que ver la Fiscalía. Y es que durante décadas, y eso lo viví como parlamentario, la justicia penal se ha centrado cada vez más en lo que se denomina el punitivismo, es decir, en pensar que es a partir del castigo, la pena, la cárcel, yo diría el látigo, incluso la muerte en caso colombiano, como se resuelve la delincuencia. Eso lo practican algunos países, tiene una historia. El punitivismo es muy popular, también lo viví personalmente. Si cualquier comunidad se reúne para hacer justicia, lo que sale de ahí es muchísimo más vengativo que si hay un tribunal de justicia, que si hay un código, que si hay un pensar racional sobre el delito, sobre el crimen, sobre cómo combatirlo. El punitivismo es casi la similitud con aquella asamblea popular en Francia que pidió quitarle la cabeza al rey. Deriva de esa sensación, a la reina. Así se creó la democracia, quitándole la cabeza al rey. Pero indudablemente, si uno mira eso desde otra perspectiva, la gente que tomó esa decisión muy popular se era vengando. Razones tenía de venganza, obviamente, había injusticias, etcétera, pero la justicia no puede ser venganza. No puede gravitar alrededor de la venganza. Si gravita alrededor de la venganza, la utilización política de la justicia está a la mano. Cualquier facción la usa contra la otra facción, llámense como se llamen. Y de ahí sigue un círculo permanente de venganzas. Razón tenía García Márquez cuando decía que la violencia colombiana era un círculo de venganzas y que nos matábamos era por orgullo, que está muy ligado a la venganza. Nosotros creemos que lo que debe buscar la justicia es nuestra apuesta, es la verdad, no la venganza. Y que la verdad no se puede utilizar como venganza, sino al contrario, la verdad debe ser el instrumento fundamental para la restauración de la víctima y por tanto para que nazca el deseo de la víctima, porque a nadie más le pertenece, del perdón, de la reconciliación. Es decir, una justicia que se base en la verdad nos conduce no a la violencia, como sería la justicia de la venganza, sino a la paz. Eso se puede condensar en 4 o 5 artículos, no necesita un tratado. Y por tanto, ser fácilmente aprobado en el Congreso. Tengo una alergia aquí, entonces, por eso toso, me ha suspendido mis discursos, lamentablemente. Pero quiero manifestar la voluntad del gobierno, y es que exista un proyecto corto de ley, pero lo corto no significa que no sea profundo, que junte obviamente visiones hacia transformar la justicia punitiva hacia una justicia de la verdad, de la restauración
y de la reconciliación en ciertos casos, que haga que la impunidad desaparezca del escenario colombiano. Lo dejo ahí, ya tendré oportunidad de profundizar. Entonces, gracias, muy amables.